Listo, análisis de confiabilidad usando el software WebDR. Para eso primero tenemos que entender qué es un análisis de confiabilidad, qué es la importancia de realizar un análisis de confiabilidad. Lo puedo realizar para todos los equipos, para todos los componentes. ¿Cuándo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Y qué beneficios puedo obtener de esto? Veamos. Primero que nada, nosotros tenemos que entender qué es la confiabilidad, ¿no? Y la confiabilidad es la probabilidad de que un ítem desempeñe una función determinada para la cual ha sido adquirida, claro está, en un tiempo determinado bajo ciertas condiciones de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que la confiabilidad va a depender de dos cositas muy importantes, del tiempo, ¿ok? Y de las condiciones del trabajo. ¿Ok? Por ejemplo, en formas tan sencillas, yo estoy completamente seguro que tú trabajas con equipos y tú te das cuenta que cuando el equipo tiene 3 años, 4 años, 5 años, 20.000 horas de operación, 18.000 horas de operación, el número de fallas se incrementa en el tiempo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que la confiabilidad en el tiempo está bajando, o en otras palabras, que la probabilidad de falla está aumentando más en el tiempo. ¿Ok, chicos? Para eso, ¿qué quiero decir? Y para pasarme al otro lado, ¿qué quiero decir? Que la confiabilidad más la probabilidad de fallas, llamada desconfiabilidad, tiene que ser igual siempre a la unidad. O sea, siempre van a tener que sumar el 100%. Eso lo voy a agregar acá. La confiabilidad la vamos a denotar como R y la desconfiabilidad, que es la probabilidad de fallas, la vamos a denotar como F. Y eso siempre, siempre, por todos los siglos de los siglos, siempre va a ser igual a la unidad. ¿Ok? Entendemos, por ejemplo, que si es que la confiabilidad de un ítem es igual al 30%, mi pregunta es, chicos, ¿cuánto va a ser la desconfiabilidad? ¿O la probabilidad de fallas? A ver, chicos, necesito que por favor me comenten, solamente quiero que escriban, ¿ok? 70, 70%, 70%. ¿Y cómo leo eso? No lo iba a hablar, pero lo voy a detallar ahorita. ¿Cómo yo leo e interpreto, por ejemplo, que F es igual al 70%? Ya, con eso yo interpreto, Adolfo, que el equipo tiene un 70% de confiabilidad. Muy bien, perfecto. Pero lo que también nosotros podríamos interpretar de esta desconfiabilidad, podríamos decir que el 70% de la población tiene tendencia a fallar. ¿Ok? Tiene tendencia a fallar. Por ejemplo, nuevamente, ya te he comentado en palabras sencillas que la confiabilidad de un equipo va a depender bastante del tiempo. Imaginemos que tú calculas cuánto es la confiabilidad de un componente que tiene 30.000 horas. Y esto nosotros hemos obtenido que la confiabilidad es del 45%. Mi pregunta es, si la confiabilidad a las 30.000 horas de operación de un equipo es de 45%, ¿cuánto es la desconfiabilidad a las 30.000 horas de operación de este mismo equipo? Muy bien, chicos. 1 menos 0.3, 55%, 55%, 55%. Muy bien, Francesco. Muy bien, Michael. Muy bien, Edwin. Es 55%. Perfecto. Y ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Ok? Yo lo interpreto de la siguiente forma. Yo lo voy a interpretar como que a las 30.000 horas, el 55% de mi población va a fallar. O hay una probabilidad del 55% que mi equipo falle. O también se puede indicar que a las 30.000 horas, el 55% de mi población va a fallar. De esa forma nosotros también podemos hablar o interpretar el tema de la desconfiabilidad. Pero lo más importante que quiero que aprendas es que la confiabilidad va a estar en función del tiempo y también en función de las condiciones. ¿Ok? En función de las condiciones y también en función del modo de falla. ¿Ok? Y eso te voy a explicar ahorita. Solo quiero que me entiendas qué es la confiabilidad, que va a depender del tiempo y de las condiciones, y qué es desconfiabilidad. Que la sumatoria de ambas es igual al 100%. ¿Ok? De esa forma es que nosotros tenemos que entender todito. Muy bien, ¿y qué necesitamos nosotros para calcular la confiabilidad? Necesitamos datos, necesitamos modelos estadísticos, ¿ok? Y necesitamos también un diagnóstico para interpretar o para seleccionar el modelo adecuado. ¿Está bien? El modelo adecuado. Entonces, para que nosotros podamos hallar una buena confiabilidad, ¿qué necesitamos? Necesitamos de datos, necesitamos de modelos estadísticos. Y ahora bien, los modelos estadísticos, y esto es un paradigma que todos nosotros tenemos, todos pensamos que los datos se tienen que ajustar a un modelo estadístico, y no es así. Los modelos estadísticos se tienen que ajustar directamente a los datos, ¿ok? Que tenemos nosotros, a los datos de falla.
Y más adelante lo vamos a ver, porque podría ser que hay un modelo estadístico llamado modelo exponencial, modelo hiperexponencial, modelo de Weibull, modelo normal, modelo log normal, que se ajustan directamente a los datos de falla que tú tienes. ¿Ok? Una de las cosas más que nosotros tenemos que entender de la confiabilidad es que nos ayuda también a minimizar los riesgos, ¿ok? Nos ayuda también a minimizar los riesgos. Sin decirlo, también tiene relación bastante con el tema de calidad de producto, ¿ok? Pero también nos ayudan a eliminar los riesgos o reducir los riesgos. Por ejemplo, si yo hablo de un avión o, por ejemplo, de una industria petrolera que se encarga de extraer petróleo en el mar, yo entiendo que los riesgos pueden ser catastróficos. Imagínate que un avión pueda fallar en pleno vuelo, ¿cuánta gente va a morir? O cuánto va a perder la empresa por temas de indemnización? O imagínate una empresa que se dedique a la extracción de petróleo en el mar y por la falla de un componente surja o aparezca el derrame de petróleo en el mar, cosas así. Entonces, sabemos nosotros que el riesgo puede ser alto, alto, alto. Por ejemplo, el avión se puede destruir, por ejemplo, puede aparecer un incendio en esta planta de extracción de petróleo y podemos tener varias consecuencias elevadas. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender de los riesgos, que es la fusión, lo voy a hablar así ya, la fusión o el producto de la probabilidad de falla multiplicado por la consecuencia. Lo que nosotros podríamos hacer es bajar las consecuencias, es posible, ¿ok? Pero tendríamos que trabajar también con las probabilidades de falla, porque eso sí se podría reducir. Lo que nosotros podríamos reducir son las probabilidades de falla. Y si yo reduzco las probabilidades de falla, sabiendo que trabajo con un avión y las consecuencias pueden ser grandes, entonces mis probabilidades de falla tienen que ser pequeñas, ¿ok? Por ejemplo, la probabilidad de que un avión pueda realizar su trabajo correctamente de un punto a un punto determinado, o de una ciudad a otra ciudad, o de un país a otro país, la confiabilidad para que pueda realizar todo ese trayecto tendría que ser de un 90%, de un 92% o hasta de un 99%, ¿no? Reducir al máximo la probabilidad de falla. Y la pregunta es, bueno, Adolfo, tú hablas bien fácil, ¿cómo podemos reducir nosotros la probabilidad de falla? Y quizás algunos de acá piensan, bueno, yo he estudiado ingeniería de confiabilidad y yo sé cómo. Voy a hacer el análisis de confiabilidad de mi equipo, ¿ok? De tu equipo. Pero si te das cuenta, el equipo que tú vas a hacer un análisis de confiabilidad está compuesto de varios componentes y estos componentes de subcomponentes. Y estos subcomponentes de estos componentes tienen múltiples y múltiples modos de falla. Entonces no podemos hacer así por así o de una forma tan simple un análisis de confiabilidad para un equipo en general, sabiendo que este equipo está compuesto de múltiples componentes, de múltiples sistemas y por ende este equipo tiene múltiples modos de fallar. Lo más importante o lo que se podría hacer cuando yo quiero hacer un análisis de confiabilidad directamente es iniciar, ¿ok? Iniciar directamente con un análisis, por ejemplo, de los componentes más críticos, ¿no? Aquellos componentes más críticos cuya falla pueda paralizar o pueda provocar una falla catastrófica en el equipo, ¿no? Podríamos comenzar con esos componentes más críticos. ¿Cómo podemos seleccionar estos componentes más críticos? Eso es un tema de otro video más aparte. Pero hay un diagrama de Jackknife, hay el diagrama de Pareto, hay el diagrama de dispersión de costos, el diagrama de barras, el diagrama de costos versus disponibilidad, el diagrama de costos e impacto en la seguridad y medio ambiente, y diferentes diagramas de priorización que nos ayudan a nosotros a determinar cuáles son los componentes más críticos de todo un sistema completo y de esa forma nosotros poder iniciar un análisis de confiabilidad. ¿Puedes hacer un análisis de confiabilidad para un equipo? Sí, existen modelos estadísticos que nos ayudan a eso. ¿Ok? Pero yo te recomendaría que iniciemos por componentes y te voy a explicar ahorita en unos momentos con un ejemplo práctico del por qué te digo esto. ¿Ok? Entonces tenemos que entender que si es un equipo en general, ¿ok? Un equipo grandote, este equipo se compone de componentes y estos componentes de sus componentes. Entonces hablamos que estos componentes podrían ser como componentes no reparables. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de esta estadística, ¿ok? Dentro de este el tema de ingeniería de confiabilidad, lo separa en componentes no reparables. ¿Y qué son estos componentes no reparables? Aquellos componentes que cuando fallan los reemplazas por uno nuevo. Por ejemplo, un filtro, por ejemplo, un turbocompresor, por ejemplo, una manguera hidráulica, por ejemplo, un rodaje. Aquellos aquellos componentes que cuando fallan tú los reemplazas por uno nuevo. ¿Ok?
Y sistemas reparables podríamos considerar, por ejemplo, a un avión, a un motor eléctrico, a un tractor, aquellos equipos que cuando fallan no los vas a reemplazar por uno nuevo, pero lo que sí vas a hacer es repararlos para que sigan su continuidad en la operación, como tú te das cuenta en esta pequeña gráfica. Entonces tenemos que entender dos cosas distintas. Vamos a ver más adelante que un modelo que yo puedo analizar directamente un equipo, por ejemplo, un motor eléctrico, yo lo podría analizar directamente con los modelos estadísticos de estos, ¿ok? Pero para eso tenemos que hacer ciertas tendencias, ciertos test estadísticos que me ayuden a mí, ¿ok? A mí a seleccionar correctamente o a escoger o a determinar que la hipótesis de escoger estos modelos estadísticos para analizarlos en mi equipo es la correcta o no es la correcta. ¿Ok, chicos? Entonces tenemos que entender eso y quiero que lo entiendas completamente. Yo te pregunto, los modelos estadísticos para equipos reparables, ¿ok? Para estos equipos reparables, ¿podríamos utilizarlos directamente para estos componentes? Tú elegirías o tú podrías usar un modelo estadístico que uso para analizar la falla de mi lapicero y este mismo modelo estadístico lo utilizarías para un equipo reparable cuyo riesgo de falla o cuyas consecuencias son altísimas. ¿Elegirías el mismo modelo estadístico? ¿Sí o no? ¿Sí o no, chicos? Perfecto, está bien. No. Así es, efectivamente, porque la confiabilidad depende del tiempo y de las condiciones. No podemos elegir un mismo modelo estadístico. Con eso lo que yo quiero matar es ciertos paradigmas antes de poder avanzar. ¿Ok, chicos? Entonces, este webinar, ¿ok? Y esta pequeña presentación, vamos a hablar netamente de componentes, ¿ok? Vamos a hablar de componentes que cuando fallan los reemplazamos por uno nuevo. Aquellos componentes de que cuando fallas y cuando ingreses nuevamente a operación este nuevo componente, va a quedar tan bueno como nuevo, ¿ok? Es lo que vamos a hacer el día de hoy. Por ejemplo, nuevamente tengo este rodaje, nuevamente tengo este filtro y nuevamente tengo este turboconversor. Son aquellos componentes que quizás pertenecen a un conjunto de equipos o a un conjunto de un sistema total, ¿ok? Y por ejemplo, el rodaje y el filtro y el turbocompresor van a tener fallas en el tiempo, mira. Van a tener fallas en el tiempo, fallas en el tiempo, fallas en el tiempo, fallas en el tiempo, fallas en el tiempo. Y cada falla en el tiempo también va a tener una distribución estadística que por lo tanto te va a dar una distribución acumulada de la confiabilidad, que es como tú ves acá. Te van a dar quizás diferentes distribuciones acumuladas de la confiabilidad. Hago un paréntesis, si quieres aprender un poquito más de distribuciones acumuladas, ¿ok? De fallas o densidad de fallas, también te invito a poder revisar los videos que tenemos en la página de YouTube para que puedas aprender más de esto. Tenemos una hora de explicación sobre esto. ¿Ok, chicos? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es analizar componente tras componente crítico, analizar sus datos hasta las fallas, haciendo una pequeña observación. ¿Ok, chicos? Por ejemplo, imaginemos que tú estás realizando inspecciones, ¿ok? En la planta concentradora donde tú trabajas y tú haces inspecciones mensualmente a tus equipos, ¿ok? Tienes un equipo que, por ejemplo, lo catalogas como un equipo no importante, así, y le haces inspecciones mensualmente. Y justo ese mes que has llegado, has encontrado parado el equipo. Tú no sabes cuándo ha fallado el equipo. Tú no sabes cuándo ha fallado, no sabes exactamente cuándo ha ocurrido esa falla. Entonces, la pregunta es, ¿tú este dato de falla lo tomas o no lo tomas para tu análisis? La respuesta es que sí lo tomas, ¿ok? Tomas estos datos de falla para tu análisis, sin embargo no lo colocas directamente como datos de falla, sino como datos censurados, ¿ok? Entonces lo colocas como datos censurados. Cuando tú no sabes exactamente cuándo ha fallado tu componente, el equipo que tú estás analizando, lo tomas como un dato censurado. ¿Ok? ¿Qué más? Por ejemplo, imaginemos que tú mensualmente o cada 2000 horas realizas intervenciones preventivas. Me refiero a cambios preventivos de componentes. Por ejemplo, este filtro que está acá. Tú realizas el cambio de este filtro. Yo no sé, quizás es muy posible que tú realices el cambio cada 1000 horas, cada 250 horas. Ya cada 250 horas este filtro que está acá. Entonces,
tú vas a encontrar que cada 250 horas, que dentro de estas 250 horas, ¿ok? Si bien es cierto, a las 250 horas tú vas a cambiar el filtro, y eso sería como un dato censurado, ¿ok? Porque sí, el filtro no ha fallado, ¿ok? No ha fallado, pero lo deberías tomar como un dato censurado. Pero recuerda que en este intervalo de 0 a 250 horas, ¿existe la probabilidad de que falle el filtro? Claro que sí, existe la probabilidad que falle este filtro. Entonces, es por eso que tú tomarías aquellas fallas o aquellos sucesos que han pasado en el filtro, aquellas fallas del filtro de 0 a 250 horas, si es que han fallado, las tomas como datos de falla. ¿Ok? Y los cambios que tú has realizado las tomas como datos suspendidos. Esto es un tema más que nada de datos suspendidos, chicos. Nuevamente, si quieres aprender un poco más de datos suspendidos, revisa la página. Entonces, podríamos analizarlo de esta forma. ¿Pero qué más? ¿Para qué y por qué? Porque nosotros podríamos determinar en sí la confiabilidad de todo el sistema en función de la confiabilidad de los otros componentes. ¿Ok? Recuerda que un equipo se compone de varios componentes y de varios sistemas que están enlazados entre series y paralelos. ¿Ok? Entonces, la función de todas estas confiabilidades de todos los componentes y equipos en el arreglo que estén, te van a determinar o te vas a obtener tú en sí la confiabilidad total del sistema. Como tú puedes ver en la gráfica es simple, ¿ok? Es una función acumulada de la confiabilidad. ¿Y qué es lo que te dice? Te dice, por ejemplo, que la confiabilidad del sistema, que es la de color celeste, ¿ok? Si te das cuenta, es más baja que la confiabilidad de sus componentes. Por ejemplo, el componente A y el componente B, ¿ok? Es más baja. ¿Por qué? Porque en este caso, y para este caso o para este ejercicio, se consideraron que estos componentes estaban en serie. Por lo tanto, si la confiabilidad total de todo este sistema iba a ser el producto de las confiabilidades de todos estos componentes. En conclusión, la confiabilidad del sistema va a depender de la confiabilidad de los componentes. Y lo que recomiendo siempre es cuando tú hagas un análisis de confiabilidad directamente, no lo hagas tanto a tus equipos, sino a los componentes más críticos que tú puedas realizar. ¿Por qué? Por lo siguiente, chicos. Vamos a compartir un Excel, ¿ok? Y yo te quiero, esto es uno de nuestros alumnos que realizó. Perfecto, ¿ok? Chicos, pueden ver el Excel, ¿verdad? ¿Me confirman si pueden ver el Excel, chicos? Perfecto, chicos. Entonces, lo que hizo nuestro pequeño alumno, ¿ok? Es realizar un análisis de confiabilidad directamente a un equipo, ¿ok? Él hizo un diagrama en Nelson-Allen para determinar en qué si era un sistema feliz, era un sistema triste. Sin embargo, lo que más me gusta y lo que quiero explicarte acá es que él hizo el análisis de confiabilidad de todo este equipo, ¿ok? Que trabajaba en función de horas. Y miren lo que encontró. Él quería hacer el análisis de confiabilidad del equipo. Y miren lo que encontró. Si tú te das cuenta, ya te expliqué cómo interpretar la confiabilidad, ¿no? Esto lo podemos interpretar de la siguiente forma, mira. Esta es la función acumulada de la confiabilidad y recuerda que la confiabilidad está en función del tiempo. ¿Ok? En el eje Y tú vas a encontrar la confiabilidad y vas a ver cómo la gráfica te va a indicar que la confiabilidad está bajando en el tiempo. ¿Ok? Pero lo que quiero que observes es lo siguiente. ¿Ok? Que mira, que simplemente a las 10 horas o posiblemente a las 10 horas de operación, solamente a las 10 horas de operación, el equipo prácticamente tiene una confiabilidad de 60%, de 60 o de 62% de confiabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener, por ejemplo, 38% de probabilidad de fallas a las 10 horas. Y la pregunta es, ¿eso es posible? ¿Será posible eso? ¿Eso quiere decir que mi equipo está fallando cada 10 horas o hay mayor probabilidad de fallas cada 2, cada 3, cada 4, cada 5 horas? ¿Podría yo hacer un análisis correcto de estos datos? ¿Está mal la gráfica? ¿Está mal el modelo? ¿Está mal yo? ¿Está mal la ecuación? ¿Qué está mal? No entiendo. Tranquilo, tranquilo. Lo que pasa es que lo he analizado por equipo completo. Y recuerda que un equipo está compuesto de múltiples modos de falla. ¿Por qué? Porque un equipo está compuesto de diferentes componentes y diferentes sistemas. Y por eso es que hay múltiples modos de falla. Y cada modo de falla tiene un tratamiento distinto de la probabilidad de falla. Cada modo de falla tiene un tratamiento distinto de la probabilidad de falla y tenemos que analizarlo por modo de falla o por componente, ya mínimo por componente crítico. Cada componente crítico o cada componente tiene una probabilidad de falla distinta. Entonces tendríamos nosotros que analizar directamente eso.
componente por componente. Mira acá, él aquí ven otros distintos modos, distintas descripciones de trabajo que había hecho directamente a la tela de pasta, a los rodamientos, a los filtros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿tendríamos que hacer un análisis de confiabilidad por componente? Sí, por componente. Que sería, por ejemplo, así. A ver si no me equivoco. Que podría ser así, ¿no? Él ha realizado ahora acá un análisis de confiabilidad de cada componente. Este es de un componente A y de un componente B, y después de eso ya hay la confiabilidad total del sistema. ¿Ok? Cuando realizamos un análisis de confiabilidad de componente por componente, entonces nosotros ya sabemos exactamente a qué componente nosotros tenemos que invertir tiempo y energía. Yo no sé, puede hacer un análisis causa-raíz y detectar por qué está fallando tanto este componente, porque la falla de este componente está afectando a mi equipo en sí, o está afectando la confiabilidad del equipo en el tiempo. ¿Ok? Recuerda que la confiabilidad del sistema es el resultado, ¿ok?, de la confiabilidad o de las probabilidades de falla que tienen mis componentes. ¿Ok? Es lo que yo quería comentarte ahora. Muy bien, entonces ya hemos entendido esto, ya hemos entendido el tema de la confiabilidad, ya hemos entendido el tema de que tenemos que analizar los datos de falla de los componentes, porque los componentes tienen distintos datos de falla o tiempos hasta la falla, y por ende tienen distintas probabilidades de falla o tienen distintas funciones acumuladas de confiabilidad, como tú ves acá. Y tenemos que hacer un tratamiento por separado de los datos de falla. ¿Ok? Pero si ya tenemos datos de falla aquí, estos datos de falla, tú lo que tienes que hacer es que esos datos de falla, encontrar una función de densidad de fallas. Esta función de densidad de fallas se va a ajustar, por ejemplo, a los datos de falla que tú tienes. De acuerdo a los datos de falla, vas a obtener una densidad de falla. De acuerdo a los datos de falla, tú vas a obtener una densidad de fallas. ¿Ok? Y de esta densidad de fallas, lo que tú vas a obtener es las funciones acumuladas de falla o la desconfiabilidad, como la que tú ves aquí. ¿Ok? Es la que nosotros hemos analizado. Es lo que tú vas a obtener. Y por lo tanto, podrías obtener también la confiabilidad, porque la función acumulada o la desconfiabilidad más la confiabilidad es igual a la unidad. Son gráficas que se obtienen de esta forma. ¿Ok? Entonces lo que nosotros podríamos encontrar es esto. Ese es el objetivo, encontrar las funciones de confiabilidad para nosotros poder tomar decisiones o analizar los datos, los datos que nosotros hemos encontrado. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Importante nuevamente, importante analizar los datos que tú tienes, ¿ok? Encuentra los datos que tú tienes, en base a eso seleccionas el modelo estadístico pertinente. Por ejemplo, el modelo estadístico que se pueden ajustar a tus datos de falla podría ser una normal, mira, una función normal, podría ser una hiperexponencial, podría ser el modelo de Weibull, podría ser la exponencial. Esta función de densidad, como su mismo nombre lo dice, es una función de densidad de fallas, ¿ok? Es una función de densidad que se ha generado ubicando o separando la probabilidad de falla en diferentes intervalos de tiempo, ¿ok? En función de los datos que tú has dado. Muy bien, entonces, para el webinar de hoy y para el ejemplo de hoy, chicos, porque no podríamos hacer muchos modelos estadísticos, vamos a ver a nosotros el modelo de Weibull. ¿Ok? El modelo de Weibull es un modelo versátil porque se puede ajustar a diferentes modelos estadísticos. Se puede ajustar fácilmente a una normal, se puede ajustar a una exponencial o se puede ajustar a una log normal, ¿no? Pero se puede ajustar a estos diferentes modelos estadísticos. Este modelo de Weibull cuenta con 3 parámetros distintos. Un parámetro llamado beta, un parámetro llamado eta y un parámetro llamado gamma. El parámetro beta es el que me va a dar a mí la forma de la gráfica. De acuerdo al parámetro que tú obtengas, al parámetro beta, es muy posible que te dé una función exponencial, es posible que te dé, por ejemplo, una función normal, etcétera, etcétera. Por ejemplo, mira aquí, el parámetro beta ha sido de 0.5 y prácticamente es como una función o un modelo exponencial. Cuando el beta es igual a 3, te da como un modelo normal. ¿Ok? Luego tiene un parámetro llamado beta y un parámetro gamma que se llama también parámetro de localización. ¿Y qué es este parámetro gamma? Por ejemplo, en simples palabras, el parámetro gamma se dice lo siguiente, que el parámetro gamma se da en las unidades del tiempo que tú estás analizando a tu equipo o al componente. ¿Ok? Y se dice que después de este tiempo determinado, la probabilidad de falla empieza a ocurrir y empieza a suceder, empieza a aparecer ya la probabilidad de fallas.
¿Qué quiere decir? Que antes de este parámetro de localización, ¿ok? Durante todo este tiempo, la confiabilidad se va a mantener en un 100%, en un 100%. Por ejemplo, aquí, mira, lo voy a dibujar. Vamos a dibujarlo. Imaginemos que esto es, si tú te das cuenta acá, aquí no hay parámetro de localización, ¿ok? No hay parámetro gamma. ¿Por qué? Porque el parámetro gamma, como te dije, está en las unidades del tiempo. El parámetro gamma muchas veces podría ser 0, ¿ok? Y si es 0, va a tener las gráficas, o va a tener la gráfica así como la que te estás viendo actualmente. Sin embargo, si tiene un valor, por ejemplo, de 200, entonces tu parámetro gamma va a estar acá. Y desde ahí se dice que va a empezar a ocurrir las probabilidades de falla. Eso quiere decir que desde acá es posible que tu función de densidad de fallas aparezca. ¿Ok? Eso es lo importante del parámetro de localización, ¿no? Te dice hasta qué punto la confiabilidad se va a mantener a un 100%. ¿Ok? Es posible que con eso podríamos dar incluso hasta tiempos de garantía, ¿no? No lo sé. Porque me demuestra o me da a mí la certeza de que no va a fallar el equipo. ¿Ok? De que no va a fallar el equipo. Es posible, por ejemplo, que el parámetro gamma sea las 600 horas y que luego de las 600 horas, nuevamente ya recién las probabilidades de falla están ocurriendo ya. ¿Ok, chicos? ¿Es posible que pase eso? Es posible que pase eso. ¿Ok? Entonces este es el modelo de Weibull. ¿Qué tiene de importante? El parámetro de forma beta, el parámetro de escala, el parámetro eta y el parámetro gamma, que es el parámetro de localización. ¿Ok? Parámetro beta. ¿Y qué es lo que me conviene a mí del parámetro beta? El parámetro beta va a ser calculado o va a estar, por ejemplo, los valores que va a obtener el parámetro beta siempre van a ser mayores que 0. Pero con la única condición que es la siguiente. Si es que mi parámetro beta, o si es que el beta, ¿ok? El parámetro de forma beta, es menor que 1, me va a indicar que el equipo está en, en una mortalidad infantil. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que posiblemente va a tener fallas por asentamiento, yo no sé, fallas por mala fabricación, fallas por calidad, etc. Si el parámetro beta es igual a 1, me indican que son unas fallas aleatorias. Cuando es igual a 1, se dice que se puede utilizar el modelo exponencial. ¿Ok? Pero cuando es también beta es igual a 1, se dice que las fallas son independientes del tiempo. O sea que prácticamente la tasa de fallas es constante. ¿Ok? Y esto muy posiblemente es por temas operacionales, yo no sé, por temas de falta de entrenamiento de personal mecánico, de falta de entrenamiento de personal de operaciones. Pero cuando mi beta es mayor a 1, cuando mi beta es mayor a 1, se dice que el equipo está, o el componente está en una etapa de desgaste. ¿Ok? Es ahí donde tú ya tienes que tomar acciones preventivas para poder reducir esa probabilidad de fallas. ¿Ok? Es aquí cuando ya empieza a ocurrir las probabilidades de fallas en función al desgaste de tus equipos o componentes, cuando el beta sea mayor que 1. ¿Ok, chicos? A ver, ¿qué más? Listo. Entonces, sin más nada que decir, chicos, ya hemos entendido la importancia que son los datos de falla, la importancia que yo necesito de encontrar los tiempos hasta las fallas de mis componentes o de mis equipos, analizarlos y recopilar correctamente la información de componente por componente, componente, para poder yo calcular así la confiabilidad de todo mi sistema completo. Porque como viste en la gráfica en Excel, te puede salir que la confiabilidad del equipo que tú estás analizando a las 10 horas es del 20% o del 30%, y con eso no podrías hacer un análisis correcto. Lo que yo te recomiendo es, va a depender bastante de la base de datos que tú tienes. Si tú tienes muy buena base de datos, que está separada entre componentes, incluso hasta en modos de falla, entonces empiezas a analizar por modos de falla el tema de confiabilidad. Si lo tienes hasta componentes, analízalo por componentes. Si lo tienes por sistemas, analízalo entonces por sistemas que corresponden al equipo, ¿no? Y de ahí puedes sacar poco a poco cuál es un análisis de confiabilidad correcto. ¿Está bien, chicos? Muy bien. Entonces, a lo que vinimos. Practiquemos, 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 practiquemos. Imaginemos que tenemos un motor eléctrico y este motor eléctrico se han recopilado información de fallas, ¿ok? Y esta información de fallas se ha recolectado desde las 550 horas hasta las 4.375 horas, ¿ok? Como tú te das cuenta aquí. Ya las han ordenado de menor a mayor. Explico yo en el video que he publicado en YouTube acerca de cómo calcular la confiabilidad usando el modelo de Weibull y usando el Excel, que siempre tenemos que ordenar los datos de menor a mayor, de 550, 720 y de 4.375.
¿Ok? De esa forma tenemos que analizar los datos, de esa forma tenemos que analizar los datos. ¿Ok, chicos? ¿Qué nos piden acá? Determine en qué etapa se encuentra el equipo. Si se encuentra en una etapa de fallas aleatorias, en una etapa de falla infantil o una etapa de desgaste. ¿Te acuerdas que te dije que eso lo puedes hacer calculando el beta para un modelo de Weibull? Determine los parámetros usando un modelo de Weibull de 3 parámetros. Yo quiero saber entonces cuáles son los parámetros del modelo de Weibull y con eso, por ejemplo, saber cuál es el parámetro de localización, que es el gamma, ¿ok? Y posiblemente con eso ya poder hacer otros análisis, ¿no? Saber desde qué punto ya la probabilidad de fallas está ocurriendo en mi componente o en este motor eléctrico que yo estoy analizando. ¿Qué me dicen? Use el software Weibull DR para los cálculos de los parámetros. ¿En qué tiempo el 10% de la población fallará? Lo que me está diciendo es lo siguiente, el 10% de mi población, ¿en qué tiempo determinado van a fallar? Estadísticamente hablando. Imaginemos que esta base de datos no solamente es de un motor eléctrico, sino, por ejemplo, son de 10 o de 20 motores eléctricos que están trabajando en la planta o en la empresa en la que tú estás trabajando, ¿ok? Y trabajan en las mismas condiciones de trabajo y también cumplen la misma función, ¿ok? Y son de la misma marca y del mismo modelo. Ah, ya chicos, eso me olvidé decirles, ¿ok? Si tú vas a hacer un análisis de confiabilidad, recuerda que tienes que hacer un análisis de confiabilidad para los mismos componentes o los mismos equipos, ¿ok? Que sean de la misma marca y del mismo modelo, ¿ok? Y que trabajen en las mismas condiciones de trabajo. ¿Okay? Esa es la observación del día de hoy. ¿Qué más? Entonces me están diciendo en qué tiempo determinado, ¿ok? El 10% de mi población va a fallar. Y para eso me dicen que utilice el Weibull DR. Muy bien, chicos, manos a la obra. Tú vas a agarrar aquí y le vas a dar clic acá, ¿ok? A este pequeño link que está aquí. Y este pequeño link que está aquí te va a llevar a una plataforma, ¿ok? De Weibull DR. Y vas a tener que darle clic acá, mira. Click this line to download. ¿Ok? Vas a tener que descargar directamente el demo que te dura 45 días. ¿Ok, chicos? Lo descargas directamente, lo configuras en tu laptop y vas a abrir esta pantalla. ¿Ok? Y en esta pantalla te va a salir el Weibull DR. Y en el Weibull DR tú le vas a dar clic acá, en test de data, clic aquí. Y cuando le das clic te va a aparecer directamente una pantalla. En esta pantalla que te ha aparecido vas a ingresar todos los datos. ¿Ok? Aquí lo que te dice el Weibull DR es que ingresa los datos y también lo puedes separar tanto por fallas, o sea, tanto por fallas y suspensiones, ¿ok? Y lo que también te indica es lo siguiente, ¿no? Te indica, indícame por favor si en ese intervalo han ocurrido cuántas fallas. Una falla, dos fallas, tres fallas y tú solamente tienes que colocar uno. Nada más, simple, luego pones calculate y luego Weibull o normal o log normal o exponencial o la gráfica que tú desees y la saca rápidamente, chicos. Por ejemplo, acá nosotros agregamos datos, ¿ok? De falla y encontramos esto, ¿no? Una distribución de Weibull. Podemos hacer de 2 parámetros acá o puedes hacerlo de 3 parámetros aquí. No hay ningún problema, lo puedes utilizar. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Mentira, chicos, es broma. Muy bien, entonces vamos a aprender a usar este pequeño Weibull DR. A ver, ¿cómo hago? No había planificado todo menos esto. Listo, chicos. A ver, vamos a buscar entonces el Weibull DR, ¿ok? Llamemos al Weibull DR. Perfecto. Compartamos. Por favor, ¿podría poner el link de nuevo? Ya, perfecto, lo pongo nuevamente, chicos. No se preocupen que eso se lo voy a pasar. Les he pasado al chat el link, ¿ok? Al link les he pasado al chat, pero si no terminando ya todo eso, nuevamente lo paso, ¿ok? No hay ningún problema, nuevamente lo paso. Aquí está. Listo, chicos, ¿pueden ver la pantalla? ¿Me confirman si pueden ver la pantalla, por favor? Perfecto, listo. Esta es la pantalla del Weibull DR, ¿ok? Así tan bonita y tan linda como tú la ves. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, da Weibull DR, vas a apretar aquí clic en... Perfecto. Ya apreté clic en click here.
Creo que tengo que compartir esta nueva pantalla que ha salido para que la puedas ver. Listo, chicos. Pueden ver en la pantalla test data, ¿ok? ¿La pueden ver correctamente? Perfecto, muy bien. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ok? Vamos a... Todos los datos que yo he puesto en la presentación, ¿ok? En el ejemplo, todos esos datos, lo voy a llevar a un Excel. ¿Ok? Tú tienes un Excel simple, ¿ok? Vamos a imaginar que sea este. Listo, aquí están. Todos los datos que te puse de fallas del motor eléctrico o de los motores eléctricos que yo he analizado, lo he colocado acá. Y el truquito es lo siguiente, mira. El truquito es este, mira. Pero yo lo he ordenado de menor a mayor y a todos los que han sido fallas, porque me dan datos de falla, les he colocado como datos de falla. ¿Ok? Y lo que me han dicho que han sido datos suspendidos, o sea, aquellos equipos que durante el tiempo que yo he hecho la prueba, ¿ok? De estos equipos no han fallado. Por ejemplo, a las 3435 no falló, no falló, no falló, no falló, no falló, no falló. ¿Ok? Esos son datos suspendidos. ¿Ok, chicos? Eso lo coloco como datos suspendidos. Entonces ya tengo datos de falla y también datos suspendidos. Listo. Y lo otro que tú vas a hacer es esto, ¿no? Vas a agregar una columna más y le vas a poner cantidad. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Listo. 1, 1, 1, 1, 1 y 1. Perfecto. Lo único que vamos a hacer ahora, voy a hacer es copiar, ¿ok? Voy a copiar los datos de falla y los datos suspendidos que yo tengo y voy a nuevamente ir acá al software. Listo. Y aquí yo lo voy a apretar clic derecho, pegar. A ver. Clic derecho. Aquí es. Paste. Muy bien. Perfecto, de esta forma. Pero antes de eso tenemos que poner el nombre. File name, por ejemplo, motor eléctrico, ¿ok? Me dice acá, type units. Las unidades de las unidades del tiempo, ¿cuáles son? Horas, vamos a ponerlo acá, ¿ya? Horas. Nada más, eso es todo. Ahora me dicen acá que yo catalogue todos los tiempos hasta las fallas que yo he puesto acá como fallas o suspensiones. Recuerda que estos son tiempos hasta las fallas, chicos. No son tiempos acumulados, ¿ok? Son tiempos hasta las fallas. Por ejemplo, si tengo un rodaje y el rodaje ha trabajado 1500 horas, 1500 horas es su tiempo hasta la falla. Porque después de las 1500 horas lo has sacado y has puesto otro rodaje nuevo. Y nuevamente cuentas, este rodaje nuevo, ¿cuánto has trabajado? 800 horas. Estas 800 horas va a ser mi tiempo hasta la falla. Y nuevamente lo pones a la bolsa. Falló el rodaje 3. Nuevamente, este rodaje 3 ha trabajado por 700 horas. Bien, esto es mi tiempo hasta la falla. Tiempo hasta la falla. Su mismo nombre lo dice. Estas horas que están acá son tiempos hasta las fallas. Y nuevamente agarro la otra columna. Y le pongo paste. Perfecto. ¿Te acuerdas que en el Excel había colocado también fallas y suspensiones? Muy bien. Lo he colocado también igual aquí. Muy bien. Y también te acuerdas que había puesto otra columna en la que había puesto cantidad, que me indicaba la cantidad de datos que habían pasado, la cantidad de sucesos. Muy bien. Por ejemplo, cantidad 1, 1, 1, 1, 1, 1. Listo. Eso es todo lo que tú tienes que hacer. Ese es el truco. Y lo único que vas a hacer acá, por ejemplo, es colocar calculate. Listo. Y cuando le colocas calculate, y cuando le colocas calculate, ya te calcula directamente todos tus datos, ¿ok? Ahora, suspendidos, ¿a qué les llamamos? Por ejemplo, suspendidos pueden ser aquellos equipos que han fallado, pero tú no sabes cuándo han fallado. O, por ejemplo, aquellos equipos que tú, por ejemplo, ibas a realizar un intercambio preventivo, y en ese intercambio, durante ese tiempo que ocurrió ese intercambio preventivo, el equipo no ha fallado, ¿ok? O sea, ha sobrevivido prácticamente a todo ese tiempo que tú lo habías puesto como prueba. Entonces se le llama también como datos suspendidos. Cuando no sabes netamente la falla, le pones también como datos suspendidos. ¿Ok, chicos? Entonces, ya encontramos eso.
Aquí lo que te calcula es el orden, como lo he puesto acá, y también los rangos medianos. Ok, ya más adelante podríamos explicarte acerca de eso. Los rangos medianos te ayudan a estimar la probabilidad de falla para poder hacer un muy buen ploteo de probabilidades. Lo que nos hace o lo que nos ayuda este software es a plotear las probabilidades de falla de los datos que tú has ingresado. ¿Y cómo podemos plotear estas probabilidades de falla? Porque lo que nosotros queremos encontrar prácticamente son los parámetros beta, eta y gamma. Lo podemos plotear directamente después de escoger o seleccionar la distribución estadística que tú necesitas. Por ejemplo, para este cálculo me han dicho que yo utilice un modelo estadístico de Weibull. Entonces ingresas al modelo estadístico de Weibull y le pones en clic Weibull. Perfecto. A mí ya me salió y lo voy a colocar ahorita. Listo. Esta es la distribución de Weibull que ha salido, ¿ok? Que hemos obtenido nosotros. ¿Ok? Es lo que nosotros hemos obtenido. Y mira, para poder explicarte correctamente, lo que te dice es lo siguiente. Son motores eléctricos, las unidades son horas. Por ejemplo, los datos de falla son 13 datos de falla y el número total de la muestra es de 20. Te dice que hay 20 datos que has ingresado, pero de estos 20 datos hay 13 datos de falla y 7 son datos suspendidos. ¿Ok? También te da lo siguiente. Te da el parámetro beta, que es igual a 2.1. También te da el parámetro de escala eta, que es igual a 2336. Algo que quería agregar acá es que el parámetro de escala eta, cuando tú lo calculas, es en ese tiempo en el que te indica que la probabilidad de falla es de un 62.3%. ¿Ok? Aquí se dice que cuando tú obtengas el parámetro eta, ¿ok? O la escala o el factor eta, aquí la probabilidad de fallas es del 63.2%. ¿Ok, chicos? Muy bien. Y es la gráfica que hemos obtenido. Esta es la función acumulada de fallas, o prácticamente la función que nosotros hemos obtenido. Lo que ha hecho la gráfica es plotear todos los datos de falla en esta pequeña gráfica que tú ves acá. Todos estos puntos son los puntos de datos de falla que hemos encontrado nosotros. Y en base a esto, nosotros encontramos nuestro beta y nuestro eta. ¿Qué es lo que nos ayuda también a hacer este software? Es encontrar nuestro parámetro gamma. ¿Cómo puedo yo encontrar el parámetro gamma? Simplemente le aplico acá o le hago clic aquí. Listo. Y ya obtengo el parámetro gamma. Y el parámetro gamma aquí es de 366.52 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que después de las 366.52 horas, ¿okay? La probabilidad de fallas ya va a empezar a ocurrir. Antes de las 366 horas, la confiabilidad se mantiene, ¿ok? La confiabilidad puede ser incluso hasta el del 100%. Del 100% se mantiene hasta las 366 horas. Y de ahí empieza a bajar, ¿ok? La confiabilidad. Muy bien, chicos. Hay muchas formas de nosotros poder determinar esto según este software. Lo puede hacer por regresión en el eje X, lo puede hacer utilizando Maximum Likelihood, o nuevamente regresión en el eje X, regresión en el eje Y. Es muy bonito como para poder iniciar y como para poder encontrar tus valores iniciales, ¿ok? Y poder hacer un muy buen análisis. Lo que también te indica también son los límites de confianza, ¿no? Por ejemplo, hay un límite de confianza del 90% o un intervalo de confianza del 90%. ¿Qué quiere decir? Que hay un 90% de certeza que el valor que tú estás estimando o que estás proyectando es el correcto. Por ejemplo, acá, en la pregunta del ejercicio nos habían dicho lo siguiente. Nos habían dicho en qué tiempo el 10% de la población va a fallar. ¿En qué tiempo el 10% de la población va a fallar? Y este cuadro también te ayuda a determinar eso. Por ejemplo, aquí te dicen lo siguiente. El 10% de mi población, que también se podría decir como el 10% de probabilidad de fallas, el 10% de mi población requiere un 90% de confiabilidad. Y en el 10% de mi población, ¿cuánto va a fallar? Aproximadamente en 778.90 horas. Pero con un intervalo de confianza del 90% estaría entre 639 y 982 horas, ¿ok? De precisión. Es lo que nosotros podríamos entender de todo esto. ¿Ok, chicos? Entonces, con esto nosotros ya podemos hacer un análisis de confiabilidad ya correctamente, porque ya podemos entender cuál es el beta, cuál es el eta, y de esa forma estimar la confiabilidad. ¿Cómo podemos estimar la confiabilidad, Adolfo? Porque yo quiero que me enseñes la grafiquita bonita que ha salido. Eso lo podemos también hacer con Excel.
Lo único que tú puedes hacer es obtener el beta de acá, obtener el eta de acá, y luego de eso es proyectar la confiabilidad. Es lo que podríamos hacer directamente, sí podríamos hacer eso directamente. ¿Qué es lo que más te da? Te da la media, te da la mediana, te da la desviación estándar, el factor de correlación para ver la exactitud o el ajuste de mi ploteo de la probabilidad con los datos de falla. ¿Okay? Es lo que me ayuda a hacer el Weibull Distribution. ¿Qué otra cosa más también me ayuda aparte de esto? Por ejemplo, también te puede ayudar a dar un pequeño reporte, como el que tú ves ahorita. ¿Okay? A poder hallar un pequeño reporte. Aquí está tu función de densidad. Y también te da el MTF, ¿no? El Mean Time to Failure. También te da. El Mean Time to Failure está a las 2.349 horas. El parámetro gamma es 366, el parámetro de escala es 2.164 y el parámetro beta es 1.35. Ahora, respondiendo a una de las preguntas, cuando me dicen parámetro beta 1.35, se refiere netamente, ¿ok? Netamente a una etapa de desgaste. Perfecto, me dicen 1.35. Y recuerda que yo te había dicho, si es que mi parámetro beta o mi parámetro de forma era mayor que 1, estaba en una etapa de desgaste. Entonces nosotros podemos analizarle acá que sí, que verdaderamente está en una etapa de desgaste porque es igual a 1.3572. ¿Ok, chicos? Entonces de esta forma nosotros podemos utilizar este Weibull DR. ¿Para qué otros usos también podemos analizar este Weibull DR? También para hacer un análisis de múltiples modos de falla. También nos da esta opción. También para hacer un análisis de competencia entre diferentes equipos al momento de seleccionar el más correcto, ¿no? Por ejemplo, si yo me voy acá también, mira, te da una opción a que te puedas elegir múltiples modos de riesgo o múltiples modos de falla. Y es aquí donde tú puedes analizar múltiples modos de falla. Puedes agarrar un modo de falla distinto, un modo de falla de 3 o 4 modos de falla de tu equipo determinado y empezar a analizar cada uno. Por ejemplo, acá, aquí, por ejemplo, distintos componentes, que el componente que falle te va a originar la parada de tu equipo. Y al originarte la parada de tu equipo, entonces vas a encontrar pérdidas en la producción. Por ejemplo, mira aquí ya para este ejemplo, ya has obtenido los parámetros forma y de escala del motor, del generador, de las baterías, de la transmisión, y de esa forma también se ha podido calcular todo esto. Calculamos, ponemos en Calculate Total System y encontramos entonces la confiabilidad de todo. Perfecto. Listo. Y acá directamente ya calculado todo. Ya con eso podemos encontrar también cuáles son los parámetros del sistema. Por ejemplo, acá lo que me dice también este software es cómo proyecta, mira, la confiabilidad de todos estos equipos que han fallado en el tiempo, mira, a las 10, a los 20, a los 30, a los 40, a los 40.000 kilómetros, a los 50.000 kilómetros, a los 60.000, 70.000 kilómetros. De esa forma los ha proyectado. ¿Ok, chicos? Entonces, ¿es un muy bonito software que puedes usarlo? Sí. ¿Lo puedes combinar con el Excel? Sí, lo puedes combinar con el Excel sin ningún problema. ¿Ok? Sin ningún problema lo puedes combinar con el Excel. ¿Ok? Entonces, ya he colocado todo lo que me ha dado el software, lo he colocado en una plantilla Excel, mi beta, mi eta y mi gamma, así como tú lo ves. Y lo único que yo hago es buscar la fórmula de la confiabilidad utilizando el modelo de Weibull, es la que tú ves acá, y es calcularlo, nada más. Lo que nosotros tenemos que hacer es proyectar. Por ejemplo, lo vamos a proyectar para 200, 400, 600 horas. O sea, lo que tú sabes bien que para que yo grafique la función de confiabilidad acumulada, eso va a depender bastante del tiempo o va a estar en función del tiempo. ¿Ok, chicos? Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente, le pongo R y le voy a poner igual. Y vas a graficar todo lo que te dice la fórmula, mira. R igual exponencial de menos ¿quién? De menos el tiempo, ¿ok? Menos el gamma yo lo tengo acá, dividido entre el eta.
F4 en gamma, como es una fórmula, le voy a bajar la fórmula, el gamma lo mantengo estable, también mantengo estable el eta, ¿ok? Y todo esto me dice que lo eleve a la potencia beta, que ya lo tengo acá. Como es una ecuación que yo voy a bajar en el Excel, también lo congelo. Listo, es beta menos el tiempo menos el gamma dividido entre mi eta, ¿ok? Todo elevado a mi parámetro beta. Nuevamente lo pongo acá para cerciorarme. Listo. Perfecto. Entonces yo voy a hacer así. 400, 800, hasta 6400. Listo. Y ya proyecté mi confiabilidad. Nada más es lo único que yo he hecho. ¿Qué es lo que vas a hacer? Simple. Agarras el Excel, inicio, insertar, gráfico. Listo. Y de esa forma nosotros calculamos mi diagrama de, mi confiabilidad en función del tiempo. ¿Ok? De esta forma nosotros calculamos todo esto. Y de esa forma ya tú puedes analizar, hacer tus análisis. Por ejemplo, decir, a las 1000 horas hay una probabilidad de que el equipo no falle del 80%. ¿Qué quiere decir? Que hay una probabilidad de falla del 20%. ¿Qué quiere decir? Que el 20% de mi población puede fallar. ¿Ok? De esa forma nosotros también lo podemos utilizar con Excel. ¿Ok, chicos? ¿Es la única forma? No, hay diferentes. Hemos visto también que podemos nosotros calcular directamente la confiabilidad de un equipo. Podemos analizar, por ejemplo, un diagrama de Nelson-Allen. Podemos realizar, por ejemplo, también un análisis de competencias entre un equipo y otro equipo. ¿Cómo puedes determinar tú si eliges un componente A o eliges un componente B? Imaginemos que estás en una empresa y en una empresa determinada y han llegado 4 proveedores que te quieren ofrecer 4 productos distintos que le da o calza directamente en el equipo con el que tú trabajas y tú tienes que hacer una prueba con estos cuatro componentes. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Un análisis de confiabilidad para cada uno de esos componentes y determinar cuál es el que tiene mayor confiabilidad dentro del periodo de tiempo que tú realizas una intervención o un cambio preventivo, ¿no? Para determinar cuál te conviene más. ¿Ok, chicos? Puedes hacer eso, un análisis de confiabilidad para modos de falla. También puedes determinar, por ejemplo, el tiempo óptimo para reemplazar un componente, en qué tiempo. Si, por ejemplo, yo realizo una frecuencia de cambios de cada 1000 horas a mis componentes, ¿puedo yo mejorar esta frecuencia de cambios posiblemente a 1200 o posiblemente a las 800 horas? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo determinar? También con ese tema de análisis de confiabilidad, chicos. ¿Ok? ¿Qué más puedes saber? ¿Qué más puedes aprender de esto? Puedes aprender muchísimas cosas más, ¿ok? A ver, te voy a mostrar. Podemos aprender el tiempo óptimo de reemplazo de equipos. Podemos aprender también el tiempo óptimo de reemplazo de equipos en función de los riesgos. ¿Ok? También lo podemos hacer en función de los riesgos. También lo puedes hacer en función de los riesgos. Sabiendo que el riesgo lo vamos a relacionar directamente con los costos. Y si yo realizo directamente los costos directos, si lo realizo directamente una relación con los costos de falla correctiva o con los costos por intervenciones preventivas, también puedo determinar cuándo es el tiempo óptimo de reemplazo, como lo ves en esta gráfica. ¿Ok? También puede ser un caso de que nosotros también analicemos el tiempo óptimo de reemplazo en función de los tiempos, ¿no? Ya no quieres hacer un análisis de confiabilidad o un análisis de reemplazo de equipos en función de los costos, sino en función de los tiempos. Entonces, ¿en qué punto óptimo yo puedo garantizar una muy buena disponibilidad para el cambio una buena disponibilidad para mi operación, ¿no? Es lo que nosotros podemos analizar. Y bueno, puedes hacer muchas cosas más. Todas estas cosas te las puedo analizar, la podemos estudiar directamente en una hora. No, lamentablemente no podemos utilizar una hora. Pero hasta acá ya prácticamente tienes todas las herramientas necesarias para que tú puedas hacer, para que tú puedas analizar, para que tú puedas investigar y puedas hacer todo esto. ¿Ok, chicos?